Buen día, Cristiano Curioso. Si tienes todas las preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano Curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. Si eres nuevo por aquí, voy a invitarte a que te suscribas a este bonito canal y además síguenos en todas nuestras redes sociales como Cristiano Curioso Oficial. Estamos subiendo contenido súper interesante de la Biblia. En esta ocasión te traigo 100 preguntas de la Biblia, así que donde estés, acomódate bien y comencemos. Pregunta 1. ¿Cómo se llamaba el hijo que sustituyó a su hermano Abel? La respuesta es Set. Génesis capítulo 4, versículo 25. Pregunta 2. ¿A qué ciudad fue llevado Daniel y sus amigos? La respuesta es Babilonia. Daniel capítulo 1, versículo 1. Pregunta 3. ¿Quién fue el hermano mayor de Moisés? La respuesta es Aarón. Éxodo capítulo 7, versículo 7. Pregunta 4. ¿Cómo se llamaba el alimento que envió Dios a los israelitas en el desierto? Y la respuesta es maná. Éxodo capítulo 16, versículo 31. Pregunta 5. ¿Quién fue el hombre que vivió más años en la Biblia? Y la respuesta es Matusalén. Génesis capítulo 5, versículo 27. Pregunta 6. ¿Bajo qué planta se sentaba Débora para juzgar a Israel? La respuesta es una palmera. Jueces capítulo 4, versículo 5. Pregunta 7. ¿Quién fue el maestro judío que instruyó al apóstol Pablo? Y la respuesta es Gamaliel. Hechos capítulo 22, versículo 3. Pregunta 8. ¿Quién dijo, soy tardo en el habla y torpe de lengua? La respuesta es Moisés. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Pregunta 9. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Y la respuesta es Malaquías. Pregunta 10. ¿Cómo se llamaban las nueras moabitas de Noemí? La respuesta es Ruth y Orfa. Ruth capítulo 1, versículo 4. Pregunta 11. ¿Quién fue el padre de Noé? Y la respuesta es Lamec. Génesis capítulo 5, versículo 28 y 29. Pregunta 12. ¿Cómo se llamaba la madre de Moisés? La respuesta es Jocabed. Éxodo capítulo 6, versículo 20. Pregunta 13. ¿En qué ciudad nació Abraham? La respuesta es Ur. Génesis capítulo 11, versículo 28. Pregunta 14. ¿Qué animales alimentaron al profeta Elías? Y la respuesta es unos cuervos. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 4. Pregunta 15. ¿Quién acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero? Y la respuesta es Silas. Hechos capítulo 15, versículo 40. Pregunta 16. ¿Dónde sucedió el primer milagro de Jesús? Y la respuesta es Caná. Juan capítulo 2, versículo 11. Pregunta 17. ¿Quién dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá? La respuesta es Job. Job capítulo 1, versículo 21. Pregunta 18. ¿Cuál es el libro más largo en toda la Biblia? La respuesta es Salmos. En total tiene 150 capítulos. Pregunta 19. ¿Desde qué lugar escribió Juan el libro de Apocalipsis?
Y la respuesta es Patmos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Pregunta 20. ¿Qué rey danzó frente al arca de Dios? Y la respuesta es David. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 13 y 14. Pregunta 21. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando tomó a Rebeca por mujer? Y la respuesta es 40 años. Génesis capítulo 25, versículo 20. Pregunta 22. ¿Cuál era la nacionalidad de Agar, la sierva de Sara? Y la respuesta es egipcia. Génesis capítulo 16, versículo 1. Pregunta 23. ¿Por cuánto tiempo los israelitas comieron el maná en el desierto? Y la respuesta es 40 años. Éxodo capítulo 16, versículo 35. Pregunta 24. ¿De qué manera murió Esteban? Y la respuesta es apedreado. Hechos capítulo 7, versículo 58. Pregunta 25. ¿A qué ciudad fue enviado el profeta Jonás? La respuesta es Nínive. Jonás capítulo 1, versículo 2. Pregunta 26. ¿Cómo se llamaba el rey que envió a Daniel al foso de los leones? Y la respuesta es el rey Darío. Daniel capítulo 6. Pregunta 27. ¿Quién dijo, no te dejaré si no me bendices? La respuesta es Jacob. Génesis capítulo 32, versículo 26. Pregunta 28. ¿Quién fue la hija de Jacob que fue deshonrada por Siquén? Y la respuesta es Dina. Génesis capítulo 34, versículo 1 y 2. Pregunta 29. ¿Qué hombre de la Biblia sufría de dolor estomacal? Y la respuesta es Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Pregunta 30. ¿Qué nombre se traduce como Dios con nosotros? La respuesta es Emanuel. Mateo capítulo 1, versículo 23. Pregunta 31. ¿Qué mujer judía se convirtió en la reina de Persia? Y la respuesta es Esther. Esther capítulo 2, versículo 17. Pregunta 32. ¿Cuántas hermanas tenía Lázaro, el hombre que Jesús resucitó? La respuesta es 2, María y Marta. Juan capítulo 11, versículos 1 y 2. Pregunta 33. ¿Cómo se llamaba el suegro de Jacob? Y la respuesta es Labán. Génesis capítulo 29, versículo 10. Pregunta 34. ¿A qué ciudad se dirigía Pablo cuando tuvo un encuentro con Jesús? Y la respuesta es Damasco. Hechos capítulo 9, versículo 3. Pregunta 35. ¿Quién dijo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y la respuesta es Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pregunta 36. ¿Cuántos días permanecieron los hermanos de José en la cárcel? Y la respuesta es 3 días. Génesis capítulo 42, versículo 17. Pregunta 37. ¿En qué libro se menciona a un apóstol predicando en Atenas? Y la respuesta es en Hechos. Hechos capítulo 17, versículo del 16 al 34. Pregunta 38. ¿Cómo se llamaba el padre del profeta Jonás? Y la respuesta es Amitai. Jonás capítulo 1, versículo 1. Pregunta 39. ¿Qué enfermedad padecía la suegra del apóstol Pedro?
Y la respuesta es fiebre, Lucas capítulo 4, versículo 38. Pregunta 40. ¿Qué sacerdote quedó mudo durante un tiempo? Y la respuesta es Zacarías, Lucas capítulo 1, versículo 22. Pregunta 41. ¿Qué mujer tenía ojos delicados? La respuesta es Lea, Génesis capítulo 29, versículo 17. Pregunta 42. ¿Cómo se llamaba el rey más joven de toda la Biblia? La respuesta es Joás, segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 1. Pregunta 43. Herodes mandó a matar a todos los niños menores de... La respuesta es 2 años, Mateo capítulo 2, versículo 16. Pregunta 44. ¿Quién es considerado como padre de los edomitas? Y la respuesta es Esaú, Génesis capítulo 36, versículo 43. Pregunta 45. ¿Cómo se llamaba el suegro de Moisés? Y la respuesta es Jetro, Éxodo capítulo 18, versículo 1. Pregunta 46. ¿Cuál era el oficio de Zaqueo? La respuesta es jefe de publicanos, Lucas capítulo 19, versículo 2. Pregunta 47. ¿De qué tribu de Israel provenía Daniel? La respuesta es Judá, Daniel capítulo 1, versículo 6. Pregunta 48. ¿Quién dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu, Señor, no le tomes en cuenta este pecado? La respuesta es Esteban, Hechos capítulo 7, versículo 60. Pregunta 49. ¿Cuál era el número de sellados de todas las tribus de Israel mencionadas en Apocalipsis? La respuesta es 144,000. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Pregunta 50. ¿Cómo se llamaba la mujer que trabajaba haciendo tiendas? La respuesta es Priscila, Hechos capítulo 18, versículos 2 y 3. Pregunta 51. ¿Qué sacerdote de Madián tenía 7 hijas? La respuesta es Reuel o Jetro, Éxodo capítulo 2, versículo del 16 al 18. Pregunta 52. ¿De qué animales se alimentaba Juan el Bautista? La respuesta es langostas, Mateo capítulo 3, versículo 4. Pregunta 53. ¿Cómo se llamaban los hijos de José y Asenat? La respuesta es Efraín y Manasés, Génesis capítulo 48, versículo 1. Pregunta 53. ¿Quién fue el diácono que predicó el evangelio en la ciudad de Samaria? Y la respuesta es Felipe, Hechos capítulo 8, versículo 5. Pregunta 55. ¿Cuántos años tenía José cuando su padre le hizo una túnica de colores? La respuesta es 17 años. Génesis capítulo 37, versículos 2 y 3. Pregunta 56. ¿A qué ídolo de oro adoraron los israelitas en el desierto? Y la respuesta es un becerro. Éxodo capítulo 32, versículo 4. Pregunta 57. ¿Quién dijo, heme aquí, envíame a mí? La respuesta es Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 8. Pregunta 58. ¿Quién fue la madre que dio ejemplo a su hijo de una fe no fingida?
Y la respuesta es Eunice. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pregunta 59. ¿Cuántas piedras tomó David del arroyo para luchar contra Goliat? Y la respuesta es 5 piedras. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Pregunta 60. ¿De qué tribu de Israel procedía Jesús de Nazaret? La respuesta es Judá. Hebreos capítulo 7, versículo 14. Pregunta 61. ¿Cuánto tiempo reinó el rey David sobre Israel? La respuesta es 40 años. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Pregunta 62. ¿Cuántos libros de la Biblia tienen nombre de mujer? La respuesta es 2. Ruth y Esther. Pregunta 63. ¿Cómo se llamaba el hijo mayor de Moisés y Jocabed? La respuesta es Gerson. Éxodo capítulo 18, versículo 3. Pregunta 64. ¿Quién fue el primer hombre en la Biblia en plantar una viña? La respuesta es Noé. Génesis capítulo 9, versículo 20. Pregunta 65. ¿Qué escritor del Antiguo Testamento era sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios? La respuesta es Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 12. Pregunta 66. ¿Cuántos años tenía José cuando comenzó a trabajar para el faraón? La respuesta es 30 años. Génesis capítulo 41, versículo 46. Pregunta 67. ¿Quién fue el varón que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero? Y la respuesta es Bernabé. Hechos capítulo 13, versículos del 2 al 3. Pregunta 68. ¿Quién dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo? La respuesta es Pedro. Juan capítulo 21, versículo 17. Pregunta 69. ¿Cuál fue la primera plaga que Dios envió a Egipto para liberar a su pueblo? La respuesta es la plaga de sangre. Éxodo capítulo 7, versículos del 14 al 21. Pregunta 60. ¿Qué hijo de David conspiró en su contra para tomar el trono? La respuesta es Absalón. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 6. Pregunta 71. ¿Quién fue el destinatario del libro de los Hechos? La respuesta es Teófilo. Hechos capítulo 1, versículo 1. Pregunta 72. ¿Por cuántas piezas de plata Judas Iscariote traicionó a Jesús? La respuesta es 30 piezas de plata. Mateo capítulo 26, versículo 15. Pregunta 73. ¿De qué árbol era la hoja que trajo una paloma para Noé? La respuesta es de olivo. Génesis capítulo 8, versículo 11. Pregunta 74. ¿Qué profeta dijo que no podía hablar porque era un niño? La respuesta es Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 6. Pregunta 75. ¿Sobre la orilla de qué río el profeta Daniel vio una visión? Y la respuesta es el río Tigris. Daniel capítulo 10, versículo 4. Pregunta 76. ¿Cuántas estrellas se inclinaron ante José en un sueño que tuvo? La respuesta es 11 estrellas. Génesis capítulo 37, versículo 9. Pregunta 77. ¿Cuál era la nacionalidad del padre de Timoteo?
La respuesta es griego. Hechos capítulo 16, versículo 1. Pregunta 78. ¿Qué planta vio Moisés que ardía en fuego y no se consumía? Y la respuesta es una zarza. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Pregunta 79. ¿Cómo se llamaba la diosa de la ciudad de Éfeso? Y la respuesta es Diana. Hechos capítulo 19, versículo 27. Pregunta 80. ¿Quién dijo, si en algo he defraudado a uno, se lo devuelvo cuadruplicado? Y la respuesta es Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículo 8. Pregunta 81. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo que fue resucitada por Jesús? La respuesta es 12 años. Marcos capítulo 5, versículo 42. Pregunta 82. ¿Qué hombre de la Biblia fue descrito como poderoso en las Escrituras? Y la respuesta es Apolos. Hechos capítulo 18, versículo 24. Pregunta 83. ¿Cuál era el primer nombre de Josué, el sucesor de Moisés? Y la respuesta es Oseas. Números capítulo 13, versículo 16. Pregunta 84. ¿Cómo se llamaban los hijos de Noemí? La respuesta es Malón y Kelión. Ruth capítulo 1, versículo 2. Pregunta 85. ¿Quién dijo, destruirás también al justo con el impío? La respuesta es Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 23. Pregunta 86. ¿En qué libro se relata que Satanás será atado 1000 años? Y la respuesta es Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3. Pregunta 87. ¿Cuántas cestas quedaron después de que Jesús alimentó a los 5000? La respuesta es 12 cestas. Mateo capítulo 14, versículo 20. Pregunta 88. ¿Quién fue el rey que dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano? Y la respuesta es Agripa. Hechos capítulo 26, versículo 28. Pregunta 89. ¿En qué libro se encuentran las bienaventuranzas de Jesús? Y la respuesta es Mateo. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Pregunta 90. ¿Cuántas hijas le dio Dios a Job después de que lo perdió todo? La respuesta es 3 hijas. Job capítulo 42, versículo 14. Pregunta 91. ¿Qué hombre de la Biblia es descrito como un pregonero de justicia? La respuesta es Noé. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pregunta 92. ¿Qué comida sacrificada a los ídolos fue un problema en la iglesia de Corinto? La respuesta es la carne. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 13. Pregunta 93. ¿Qué juez de Israel era zurdo? Y la respuesta es Ahod. Jueces capítulo 3, versículo 15. Pregunta 94. ¿Qué profeta resucitó al hijo de una viuda de Sarepta? Y la respuesta es Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 22. Pregunta 95. ¿Cuál es el animal al cual Dios privó de inteligencia? La respuesta es el avestruz. Job capítulo 39, versículos del 13 al 17. Pregunta 96. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando habló con el faraón?
La respuesta es 80 años. Éxodo capítulo 7, versículo 7. Pregunta 97. ¿Quién dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto? Y la respuesta es Marta. Juan capítulo 11, versículo 21. Pregunta 98. ¿En qué libro se enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz? Y la respuesta correcta es Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pregunta 99. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Isaac nació? Y la respuesta es 100 años. Génesis capítulo 21, versículo 5. Y pregunta 100. ¿De qué madera fue hecha el arca del testimonio? Y la respuesta es acacia. Éxodo capítulo 25, versículo 10. Si respondiste de 1 a 40 preguntas, eres un cristiano curioso principiante. Si respondiste de 40 a 70 preguntas, eres un cristiano curioso intermedio. Si respondiste de 70 a 90 preguntas, eres un cristiano curioso avanzado. Pero si respondiste de 90 a 100 preguntas, eres un cristiano curioso experto. Déjame saber en la caja de comentarios cuántas preguntas respondiste correctamente. Dios les bendiga, mis cristianos curiosos. Aquí les dejo otros vídeos más que también pueden ver y disfrutar en todo el hermoso tiempo que Dios les ha dado. Si tienes todas las preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones totales.